La Revolución de Irán de 1979, un evento histórico que cambió el rumbo del país y tuvo un impacto significativo en la política y la sociedad del Medio Oriente. La revolución marcó el fin de la monarquía iraní y la creación de una república islámica liderada por el ayatolá Ruhollah Khomeini. El movimiento comenzó en 1977 con manifestaciones pacíficas en contra del régimen autoritario del Shah Mohammad Reza Pahlavi. Sin embargo, la violencia estalló en las calles de Irán en 1978 cuando las fuerzas de seguridad mataron a manifestantes durante las protestas de la ciudad de Qom. La revolución llegó a su clímax en febrero de 1979 cuando el Shah fue expulsado del país y Khomeini regresó triunfante después de años de exilio. Con la creación de la República Islámica de Irán, Khomeini estableció un régimen teocrático basado en la ley islámica. En este documental explorará los acontecimientos clave de la revolución, desde las manifestaciones pacíficas hasta la caída del Shah y el ascenso al poder de Khomeini. También examinaremos el legado de la revolución y su impacto en la política y la sociedad iraní, así como en el panorama internacional que desencadenó una serie de conflictos internos y externos que aún hoy en día tienen consecuencias en la política mundial. Descontento social y político. El régimen del Shah Mohammad Reza Pahlavi fue acusado de violaciones a los derechos humanos, corrupción y desigualdad social, lo que provocó un descontento entre la población, nacionalismo y sentimientos antioccidentales. La creciente influencia del imperialismo estadounidense en Irán, así como la influencia de otras potencias occidentales, generaron un sentimiento antioccidental y nacionalista en la población. Entre los antecedentes de la Revolución Islámica de Irán de 1979 se encuentran, en primer punto, el descontento social y político, el cual el régimen del Shah Mohammad Reza Pahlavi fue acusado de violaciones a los derechos humanos, de corrupción y de desigualdad social, lo que provocó el descontento entre la población. Como segundo punto se encuentra el nacionalismo y los sentimientos antioccidentales. La creciente influencia del imperialismo estadounidense en Irán, así como la influencia de otras potencias occidentales, generaron un sentimiento antioccidental y nacionalista en la población. En tercer punto se encuentra la influencia religiosa. El ayatolá Ruhollah Khomeini, el cual fue un líder religioso exiliado en Francia, se convirtió en un símbolo de resistencia contra el régimen de Pahlavi y promovió una visión del Islam como un sistema político. Como cuarto punto se encuentra los movimientos de oposición, en el cual se formaron movimientos de oposición como el Frente Nacional de Mohammad Mossadegh y el Partido Tudeh, que se opusieron ante el régimen de Pahlavi. Revolución de Irán de 1979, hay que decir que es uno de los eventos más destacables dentro del siglo XX. Y para entender el por qué se dio esta revolución, se debe hacer énfasis a los mismos antecedentes, siendo el principal de estos el alto descontento de la población hacia las decisiones tomadas por el Shah Mohammad Pahlavi. Todo esto debido a la alta desigualdad, tanto a nivel económico como a nivel social, que se vivía en la población en general, debido a que los beneficios, tanto de la alianza con Occidente como los beneficios brindados por el petróleo, no eran percibidos mayormente por la población en general, sino que eran mayormente percibidos por la monarquía y por las élites. A todo esto se le sumarían los altos niveles de abuso de derechos humanos, al igual que los problemas que surgirían durante el gobierno del Shah, como por ejemplo la corrupción. Esto terminaría ocasionando que en la década de los 70 surgieran varios grupos conformados por todo tipo de iraníes, al igual que grupos formados por religiosos musulmanes chiitas.
los cuales tendrán un gran protagonismo dentro de esta revolución y que con el pasar de los años terminarían formando una sola oposición en contra de la monarquía. Todo esto acompañado de la figura del ayatolá Ruhollah Khomeini, el cual era uno de los líderes de los musulmanes chiitas y que vivió en el exilio por estar en contra del monarca. Todo esto reforzó el movimiento para ponerle un fin a la monarquía de Irán, y este movimiento revolucionario no vería la victoria hasta 1979, después de que en los años anteriores, en 1977 y 1978, las manifestaciones y el revuelo social se vería aumentado en comparación al resto de la década. Y cabe destacar que la forma de gobierno que se cambió debido a la revolución sigue vigente hasta la actualidad. In Iran, what would Your Majesty's opinion be to this? Again, what kind of censorship? If there was the daily criticism against our shortages, our weaknesses, and this and that, it's even encouraged. If the criticism is directed against the foundation of the state and to weakening of the state and serving the interests of a foreign country, obviously we are not going to allow that. Why should we? Those who have done it, what advantage have they got from that? But freedom of opinion in any country and being able to criticize the existing organizations is a fundamental principle of democracy. Mm-hmm. And if Iran lays claim to democracy, then these principles should be honored. Yes, within the limit of the law. But depends what kind of laws you have. Within the limit of existing laws, obviously. One of our laws is that communism is not allowed. It's banned, so you can't do it. But could a journalist in Iran dare to criticize His Majesty? He could, but I don't think that he would. ¿Cómo se desarrolló la revolución islámica en Irán? Varios acontecimientos de la década de los 70 prepararon el escenario para la revolución de 1979. En 1977 ya era más que evidente el desagrado de la población iraní por su corrupto monarca. El ayatolá Khomeini desde el exilio había estado grabando cassettes con encendidas proclamas con el fin de animar a la población a rebelarse contra el Shah. A finales de 1977, Mostafa, el hijo mayor de Khomeini, muere en Irak en misteriosas circunstancias. Los revolucionarios culpan a la Sabat a pesar de que el gobierno iraquí y la Sabat declararon un ataque al corazón. En consecuencia, se desencadenó una ola de protestas y ceremonias de duelo en Irán. En 1978 empezaron a extenderse multitudinarias protestas a lo largo del año en contra del Shah por las principales ciudades del país. En enero, estudiantes y religiosos del Islam se levantan pacíficamente en Qom, pero el ejército interviene con fiereza. Tras lo acontecido, se organizaron manifestaciones en diferentes ciudades. El 19 de agosto de 1978, en la ciudad de Abadán, 4 hombres atracan la puerta del Cinemaret y le prendieron fuego. Como consecuencia de este trágico murieron más de 400 personas. En aquel momento se culpó al Shah y la Sabat por provocar el incendio debido a la atmósfera revolucionaria generalizada. Al día siguiente, más de 10.000 personas marchaban con la consigna "hay que quemar al Shah, el Shah es el único culpable". Por consiguiente, para intentar proteger a su gobierno, el Shah decretó la ley marcial en Teherán y otras ciudades prohibiendo todo tipo de demostraciones
planificación revolucionaria. El 8 de septiembre de 1978 tuvo lugar el llamado Viernes Negro, en el que el ejército iraní disparó contra manifestantes que avanzaban en las calles de Teherán en contra de esa ley, hecho que dejó más de 4.000 muertos. Este trágico evento fue seguido por una huelga a nivel nacional. La figura del Shah se quedó sin apoyo a la vez que aumentaba la popularidad de Khomeini, exiliado en Irak. Por tal razón, el Shah presionó al gobierno iraquí para que expulsaran a Khomeini con la intención de aislarlo del movimiento de protesta. Este se mudó a un pueblo cerca de París, Francia, y continuó su actividad revolucionaria. A inicios de diciembre de 1978, millones de personas se manifestaron contra el Shah. El plan para reprimir los movimientos fracasó y asimismo Estados Unidos consideró que sostener al gobierno iraní es una causa perdida. A finales de diciembre, la sucesión de revueltas y manifestaciones presionaron al Shah a nombrar como nuevo primer ministro a Shapur Batiar, figura importante de la oposición al régimen. En la mañana del 16 de enero de 1979, Batiar fue nombrado oficialmente primer ministro y el Shah y su familia abandonaron Irán para exiliarse en Egipto y nunca volver. Batiar liberó presos políticos, otorgó libertad de prensa, disuelve la Sabat y permite el retorno de Khomeini. El 1 de febrero de 1979, Khomeini regresó a Teherán, donde más de 1 millón de personas reciben a su líder político y espiritual. Desde su llegada, dejó claro su rechazo al gobierno de Batiar. El 9 de febrero, las filas sobrevivientes de la Guardia Inmortal pro-Shah se enfrentaron a las fuerzas aéreas pro-Khomeini. Pronto, grandes multitudes tomaron las calles, construyeron barricadas y apoyaron a los rebeldes. Finalmente, el 11 de febrero de 1979, el gobierno provisional de Batiar colapsó. Para el ayatolá Khomeini no tenía cabida un Irán que no fuera puramente islámico. Entre el 30 y 31 de marzo se celebró un referéndum y como resultado se proclamó la República Islámica de Irán. Posteriormente se procedió a la redacción de una nueva constitución aprobada por otro referéndum realizado entre el 2 y el 3 de diciembre de 1979. Dicha constitución está considerada como un híbrido entre elementos teocráticos y democráticos. Los derechos y libertades quedan sujetos en última instancia por el Consejo de Guardianes y la figura del líder supremo ostentada por Khomeini, fortaleciendo la dictadura de los clérigos chiitas. Late yesterday, I canceled a carefully planned operation which was underway in Iran to position our rescue team for a later withdrawal of American hostages who've been held captive there since November 4th. Equipment failure in the rescue helicopters made it necessary to end the mission. As our team was withdrawing after my order to do so, 2 of our American aircraft collided on the ground following La crisis de los rehenes se refiere al secuestro de 52 ciudadanos estadounidenses en la Embajada de Estados Unidos en Teherán y en Irán en 1979. Este evento tuvo lugar después de la Revolución iraní, cuando los estudiantes islámicos tomaron el control de la embajada y exigieron la extradición del Shah de Irán, quien se encontraba en Estados Unidos recibiendo tratamiento médico. La crisis de los rehenes duró 444 días y se convirtió en un tema muy polémico en la política internacional. La administración del presidente Jimmy Carter intentó negociar la liberación de los rehenes, pero no tuvo éxito alguno, debido a la negativa del gobierno iraní de negociar con Estados Unidos. La operación Luz del Atardecer, o también conocida como Operación Eagle Claw, o en español Operación Garra de Águila, fue una operación militar encubierta llevada a cabo por Estados Unidos en abril de 1980, con el objetivo de rescatar los rehenes estadounidenses retenidos en la Embajada de Estados Unidos en Teherán. La operación se llevó a cabo en secreto y consistió en un equipo de soldados élites que fueron transportados en helicóptero a través del desierto iraní hasta un aeródromo cercano a Teherán. El equipo de asalto consistió en 90 soldados altamente entrenados y experimentados y seleccionados por unidades de operaciones especiales del ejército y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, incluyendo Fuerza Delta y el ejército y los boinas verdes de la Fuerza Aérea. Estos soldados fueron cuidadosamente elegidos y entrenados para operar en entornos hostiles y realizar misiones críticas de alto riesgo. Además, la operación también involucró una flota de helicópteros militares, incluyendo helicópteros de transporte CH-53 y helicópteros de ataque H-1 Cobra, que fueron utilizados para transportar el equipo de asalto al lugar de rescate. Los helicópteros
fueron equipados con equipos de navegación avanzados y armamento pesado, y se le agregaban depósitos de combustible adicionales para extender su alcance, para que estos pudieran permitir llegar a la embajada de Teherán. La operación comenzó en la noche del 24 de abril de 1980, cuando los helicópteros militares partieron del portaaviones del USS Nimitz en el Golfo Pérsico. Sin embargo, los problemas comenzaron rápidamente. Un helicóptero tuvo que regresar al portaaviones debido a las fallas hidráulicas, y el otro helicóptero chocó contra un avión en el momento del repostaje en el aire, así ardiendo en llamas y matando a 8 soldados estadounidenses. Los 4 helicópteros restantes llegaron al aeródromo de Desert One, donde se suponía que se reencontrarían con los aviones de transporte para llevar al equipo al centro de Teherán. Sin embargo, a los problemas de coordinación y comunicación, los aviones de transporte nunca llegaron y los helicópteros fueron abandonados en el terreno. Finalmente, los soldados estadounidenses fueron evacuados del área en un intento fallido por regresar al USS Nimitz. La operación Luz del Atardecer fue un fracaso costoso y humillante para los Estados Unidos, que pretendía rescatar a los rehenes estadounidenses y aumentar su influencia y credibilidad de los Estados Unidos en la región. Pero en cambio provocó la muerte de 8 soldados estadounidenses y puso en manifiesto la debilidad militar y política de los Estados Unidos en la región. Sin embargo, Khomeini esperaría la toma de posición de Ronald Reagan para liberar sus últimos rehenes. La guerra entre Irán contra Irak, que duró de 1980 a 1988, fue uno de los conflictos más devastadores de Oriente Medio. La guerra se libró por una variedad de temas, incluidas disputas territoriales, diferencias ideológicas y temores de la influencia revolucionaria iraní en la región. Irak le declara la guerra a la región de Irán el 22 de septiembre de 1980. En dicho conflicto, Irak tuvo apoyo de los países árabes de religión musulmana, entre los cuales eran de la rama suní del Islam, Kuwait y Arabia Saudí. Por otro lado, se deben mencionar las causas concretas por las que surgió este conflicto, los cuales son que tanto Irak como Irán poseían tensiones históricas y geopolíticas, la preocupación por parte de Irán por la seguridad de sus fronteras y la protección de su población chiita, y el régimen iraní, el cual era liderado por el ayatollah de Khomeini. Intentó exportar su revolución islámica a otros países de la región árabe, lo que conllevó a tensiones con Irak y otros países vecinos. Hussein aprovechó que el ejército de Khomeini estaba pasando por una desorganización debido a la revolución islámica, y este poseía el apoyo de Occidente, que lo veía como un aliado en los problemas para poder establecer una guerra contra Irán. Sin embargo, en mayo de 1988 las cosas empeoraron para los iraquíes, y Saddam trató de pactar la paz con ayuda de Arabia Saudita. No dispuestos a cumplir con las demandas de Irak de un tratado de paz, los iraníes rechazaron un alto al fuego y optaron por agredir a Irak. La guerra entre Irán e Irak concluyó en 1988 con la resolución 598 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Cuáles eran los intereses de las potencias? En primer lugar, las relaciones entre Estados Unidos, Reino Unido e Irán previo a la Guerra Fría se basaban principalmente en estrechos lazos de comercio de petróleo provenientes del Golfo Pérsico. Sin embargo, la situación se dirigió a un periodo lleno de enemistad, conflictos y manipulación. Es así como las relaciones petroleras entre Reino Unido e Irán empiezan por la concesión Darcy, en el cual se elaboró un documento con el objetivo de formalizar un monopolio en donde se otorgaba la facultad de explorar y sustraer el petróleo que se encontrara dentro del territorio del país. No obstante, a pesar de todos los esfuerzos y la fortuna utilizada en la búsqueda, Darcy decidió vender sus acciones a otra empresa británica, la cual encontró un campo gigante de petróleo ubicado al sudoeste del país, de modo que dicha empresa decide instaurar la Anglo-Persian Oil Company. Bajo este contexto, Churchill expresa que el petróleo era sumamente importante para las Fuerzas Armadas, dado que una guerra sin petróleo era impensable, y también se encargaría de proteger a toda costa los intereses de los británicos y los intereses de los aliados.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro de Irán, llamado Mohammad Mossadegh, representaba un movimiento político y religioso totalmente nacionalista con un ferviente sentimiento anti-británico y anti-imperialista, que llevaba por nombre el Frente Nacional. Dicho movimiento le formuló al Parlamento iraní la nacionalización de la industria del petróleo, la cual resultó ser aprobada en el año de 1951. Esta decisión no fue bien vista por el Reino Unido y Estados Unidos, puesto que evaluaron dicha decisión como un peligro que no estaban dispuestos a soportar, dado que ponía en riesgo todos sus intereses. Asimismo, el primer ministro declaró que la ley de nacionalización del petróleo no era un asunto que debería importar a nivel internacional, ya que se trataba del derecho soberano de ellos como nación. Sin embargo, Reino Unido puso un bloqueo comercial en donde la producción del petróleo en Irán en un periodo de 3 años cayó considerablemente. Es así como Estados Unidos organiza la operación llamada Ajax, llevada a cabo por la CIA, que se encargó de derrocar al primer ministro en 1953. En consecuencia, se restableció la monarquía del Shah con la llegada al poder de Mohammad Reza Pahlavi, quien era un líder autocrático que mantuvo estrechos lazos de apoyo con Estados Unidos y Reino Unido al compartir el pensamiento de oposición frente a la expansión e ideología de la Unión Soviética. Pero luego, a raíz de la revolución de 1979, las relaciones entre Estados Unidos e Irán se tensaron, dado que significó el fin de un gobierno monárquico que era considerado como títere por parte de las potencias. La Revolución Islámica de Irán marca sin dudas un antes y un después, pero una nación tan conservadora. Antes de lo sucedido el 11 de febrero de 1979, Irán era un estado monárquico. Por ello su forma de gobierno fue esta. Incluso la monarquía iraní es conocida como una de las más duraderas en el mundo. Sin duda alguna, dispone un cambio contundente al pasar a ser una república islámica, antiimperialista, enemiga del marxismo y del capitalismo. Ante tal punto de inflexión que atravesaba Irán, el líder político Ayatollah Ruhollah Khomeini derrocó al último Assad, tomando el control y convirtiéndose en el líder supremo de Irán. Es cuando comenzó a introducirse y gestionarse una teocracia autoritaria y basada en la Sharia como fuente de ley y los clérigos como máximas autoridades. En 4 décadas, la revolución islámica ha atravesado significativos y profundos cambios, impactando en diferentes aspectos del Estado en cuestión. Desde hace tiempo ha existido una rivalidad entre los musulmanes, sunitas y chiitas, pero con la llegada de la revolución de 1979, Irán dio paso a diversas guerras y cambios trascendentales en la región, como las inextinguibles amenazas contra Israel e Irak, dando lugar a un financiamiento a los grupos armados palestinos o terroristas. Irán, antes de 1979, se distinguía por sus alianzas con Occidente y de beneficiarse de un sistema monoproductivo, dando como resultado que el 95% de los ingresos provinieran de los recursos petroleros. Pero a partir de la disminución de producción de petróleo, significó un impacto negativo en la economía de Irán. Esto debido a la guerra contra Irak, que dañó la infraestructura petrolera. A eso se debe de incluir las sanciones internacionales y la creciente población, causando un deterioro en las condiciones de vida de sus ciudadanos. En los últimos 40 años de revolución, esto se ha venido dando, y en 1936 se viene a dar cuando el velo fue abolido por la dinastía Pahlaví, ya que esos se consideraban progresistas y occidentales, creando una sociedad moderna. Pero una vez se diera esta revolución, las mujeres sufrieron los cambios del estricto código de vestimenta, obligándolas a vestir velo y ropa islámica. De este modo, el gobierno revolucionario no se distingue del gobierno Pahlaví o la dinastía Pahlaví, ya que también se encargó de eliminar toda la oposición política. Además, la guerra con Irak solo impactó y fortaleció la dictadura de los clérigos chiitas.